Probablemente recuerdes dónde estabas o qué sentiste cuando recibiste la noticia. Para toda una generación, fue como si de repente nos dijeran que un viejo amigo de la infancia en realidad nunca había existido, o al menos no como creíamos. Durante décadas, en las escuelas de todo el mundo, recitamos la lista de memoria. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Eran 9, un número perfecto, una familia completa. Y el pequeño Plutón, ese punto helado y distante, era a menudo el favorito de muchos, precisamente por ser el más pequeño, el extraño, el que estaba al final de la calle. Pero el 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que sacudió los libros de texto y rompió el corazón de la cultura popular. Plutón fue degradado. Dejó de ser un planeta. Y aunque han pasado muchos años, la pregunta sigue flotando en el aire, a veces con indignación y otras con genuina curiosidad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué cambió en el universo para que Plutón dejara de ser digno del título? Bienvenido a Ciencia de Fondo. Hoy vamos a viajar a los confines helados de nuestro vecindario cósmico, no solo para entender las 3 reglas que definen a un planeta, sino para reflexionar sobre algo más profundo. Cómo la ciencia no se trata de verdades inmutables, sino de corregir nuestra visión cuando el universo resulta ser más complejo de lo que imaginábamos. Si estás conduciendo, ordenando tu casa o simplemente descansando, acompáñame en este viaje hacia el cinturón de Kuiper. Para entender la caída de Plutón, primero debemos entender su ascenso, porque la realidad es que Plutón siempre fue un rompecabezas, una anomalía que aceptamos porque necesitábamos encontrar algo ahí fuera. A finales del siglo XIX, los astrónomos estaban obsesionados con las matemáticas de las órbitas. Habían notado que Urano y Neptuno se movían de una manera extraña, como si algo pesado, invisible y distante, estuviera tirando de ellos con su gravedad. Lo llamaron el planeta X. La búsqueda de este gigante invisible consumió la vida de hombres como Percival Lowell, un aristócrata y astrónomo que construyó su propio observatorio en Arizona con el único propósito de cazar a este fantasma. Pero Lowell murió sin encontrarlo. La tarea recayó entonces en un joven granjero de Kansas, convertido en asistente de astronomía, Clyde Tombaugh. Tombaugh no tenía ordenadores ni algoritmos, tenía paciencia. Su trabajo consistía en tomar fotografías del cielo nocturno con días de diferencia y luego compararlas en una máquina llamada comparador de parpadeo. Si una estrella era una estrella, se mantendría fija, pero si uno de esos puntos de luz era un planeta, se movería ligeramente de una foto a la otra. Pasó meses, miles de horas, mirando placas fotográficas llenas de cientos de miles de estrellas, buscando un solo punto que saltara del lugar. Y el 18 de febrero de 1930 lo encontró. El mundo celebró. Habíamos encontrado el 9º planeta. El nombre Plutón fue sugerido por una niña de 11 años de Oxford, Venetia Burney, quien pensó que el nombre del dios del inframundo era apropiado para un mundo tan oscuro y lejano. Pero aquí es donde comenzaron los problemas. Los astrónomos esperaban encontrar un gigante gaseoso, algo capaz de perturbar la órbita de Neptuno. Pero Plutón era diminuto. Al principio pensaron que era del tamaño de la Tierra. Luego, a medida que mejoraban los telescopios, su tamaño estimado se redujo a la mitad, luego a una 10ª parte. Hoy sabemos que Plutón es más pequeño que nuestra propia Luna. De hecho, su superficie es menor que la de Rusia. Imagina la sorpresa. Habíamos estado buscando un gigante y encontramos una canica. Además, su comportamiento era errático. Todos los planetas orbitan el Sol en un plano relativamente plano, como canicas rodando sobre la mesa. Plutón no. Su órbita está inclinada 17 grados, como si alguien hubiera pateado la mesa. Y no solo eso, su órbita es tan elíptica, tan estirada,
que durante 20 años de su largo recorrido de 248 años, se acerca más al Sol que Neptuno. Cruza la órbita de su vecino. Durante décadas perdonamos estas excentricidades. Plutón era el inadaptado adorable. Pero la tecnología avanzó, y a principios de la década de 1990 empezamos a descubrir que Plutón no estaba solo. Imagina que entras en una habitación oscura y encuentras una pelota de tenis en el suelo. Asumes que es única, pero luego enciendes la luz y te das cuenta de que estás en una piscina de bolas. Eso fue lo que pasó. Descubrimos el cinturón de Kuiper, una vasta región en forma de anillo más allá de Neptuno, llena de escombros helados, restos de la formación del sistema solar. De repente, Plutón dejó de ser un objeto solitario en la frontera y se convirtió en uno más de una multitud. Encontramos a Quaoar, encontramos a Sedna, encontramos a Haumea, un objeto con forma de balón de rugby que gira frenéticamente. Encontramos a Makemake. Todos estos cuerpos orbitaban en la misma vecindad que Plutón, compartían composiciones similares de hielo y roca, y algunos eran respetablemente grandes. La comunidad astronómica empezó a ponerse nerviosa. Si Plutón era un planeta, ¿deberían serlo también estos nuevos descubrimientos? ¿Tendríamos 15 planetas? ¿20? ¿100? El sistema solar se estaba volviendo un lugar desordenado para los libros de texto. Pero el golpe de Crasia, el evento que forzó la mano de la astronomía, ocurrió en 2005. Un equipo liderado por el astrónomo Mike Brown del Instituto de Tecnología de California descubrió algo que no podían ignorar. Un objeto, situado mucho más lejos que Plutón, que parecía ser más masivo que él. Lo llamaron Eris. El descubrimiento de Eris puso a los astrónomos contra la espada y la pared. Tenían dos opciones lógicas. La primera, aceptar a Eris como el 10º planeta, pero eso abría la puerta a aceptar docenas más en el futuro, convirtiendo la palabra planeta en algo trivial. La segunda opción era más dolorosa, definir estrictamente qué es un planeta y admitir que quizás, solo quizás, Plutón nunca debió haber pertenecido a ese club. Esto nos lleva a esa fatídica asamblea en Praga, en agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de poner nombre y clasificar los objetos celestes, se reunió para votar. El ambiente era tenso, había gritos, discusiones apasionadas en los pasillos y borradores de definiciones reescritos en servilletas. No era solo ciencia, era política, era historia y era emoción. Finalmente, llegaron a una resolución, la resolución 5A. Para que un objeto celeste sea considerado un planeta del sistema solar, debe cumplir 3 condiciones, y debe cumplir las 3 sin excepción. Analicemos la primera condición. Es sencilla. El objeto debe estar en órbita alrededor del Sol. Esto descarta a las lunas. Nuestra luna es grande y redonda, pero orbita a la Tierra, no directamente al Sol, así que no es un planeta. Plutón cumple esta regla perfectamente. Gira alrededor del Sol, aunque tarde 2 siglos y medio en dar una vuelta. Así que, primera prueba superada. La segunda condición tiene que ver con la forma. El objeto debe tener suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido, de manera que asuma una forma de equilibrio hidrostático. En palabras sencillas, tiene que ser redondo o casi redondo. Los asteroides pequeños suelen tener formas de patata o de cacahuate porque no tienen suficiente gravedad para aplastarse a sí mismos hasta formar una esfera. Pero si acumula suficiente material, la gravedad tira de todo hacia el centro con tanta fuerza que suaviza las montañas y rellena los valles, creando una esfera. Plutón es redondo. Cumple esta condición sobradamente. Hasta aquí todo iba bien para nuestro amigo helado. Pero entonces llegó la tercera condición, la regla que cambió la historia. La definición dice,
el objeto debe haber limpiado la vecindad de su órbita. ¿Qué significa limpiar la vecindad? No significa que tenga que pasar una escoba cósmica, significa que el objeto debe ser gravitacionalmente dominante en su zona, debe ser, con diferencia, la cosa más grande en su camino. Cuando un planeta verdadero se forma, su gravedad es tan potente que hace una de dos cosas con los otros objetos cercanos: o los atrae y los incorpora a su masa, como si se los comiera, o los expulsa con una patada gravitatoria hacia el espacio profundo. También puede capturarlos y convertirlos en lunas. La Tierra, por ejemplo, es millones de veces más masiva que cualquier otra cosa en su órbita. Somos los jefes de nuestro carril en la autopista solar. Júpiter es el rey indiscutible de su zona. Pero Plutón no es el jefe. La órbita de Plutón está llena de escombros. Está abarrotada de otros objetos del cinturón de Kuiper. De hecho, si sumas la masa de todos los objetos en su camino, Plutón es solo una fracción de esa masa total. Es un habitante más en un barrio muy poblado, no el dueño del barrio. Y para empeorar las cosas, su órbita es esclava de la gravedad de Neptuno. Por cada 3 vueltas que da Neptuno al Sol, Plutón da exactamente 2. Neptuno lo controla. Fue esta tercera condición la que sentenció a Plutón. No cumplía el requisito de dominancia gravitacional. Y así, en una votación a mano alzada en un auditorio en Praga, Plutón fue reclasificado. Se creó una nueva categoría para él y para Eris: planeta enano. La reacción pública fue inmediata y visceral. Hubo protestas. La gente sentía que los científicos eran crueles. Plutón sigue siendo un planeta en mi corazón, decían las camisetas. Y es comprensible. Los seres humanos nos apegamos a las cosas que conocemos. Nos gusta el orden, nos gusta que las listas no cambien. Pero, y esto es crucial entenderlo, la degradación de Plutón no fue un acto de maldad. Fue un acto de claridad científica. La ciencia no se trata de aferrarse a la tradición, se trata de describir la realidad con la mayor precisión posible. Al llamar a Plutón planeta enano, no lo estamos insultando, estamos reconociendo que pertenece a una familia diferente de objetos. Si hubiéramos mantenido a Plutón como planeta, habríamos perdido la capacidad de distinguir entre los arquitectos principales del sistema solar, los 8 planetas que dominan la gravedad, y los escombros sobrantes de la formación. Plutón es el rey de los escombros, el primero de los enanos, y eso es un título fascinante por derecho propio. De hecho, la ironía de toda esta controversia es que al dejar de centrarnos en ¿qué etiqueta le ponemos?, empezamos a prestar atención a ¿qué es realmente? Y lo que encontramos fue maravilloso. En 2015, 9 años después de la controversia, la sonda New Horizons de la NASA llegó finalmente a Plutón. Fue un momento histórico. Hasta entonces, Plutón era un puñado de píxeles borrosos, incluso para el telescopio Hubble. Pero cuando la sonda envió las primeras imágenes de alta resolución, el mundo se quedó sin aliento. Plutón no era una roca muerta y aburrida llena de cráteres como nuestra Luna. Era un mundo dinámico, activo y sorprendentemente bello. Vimos montañas de hielo de agua tan altas como las rocosas, flotando sobre glaciares de nitrógeno. Vimos un cielo azul tenue. Vimos dunas, pero no de arena, sino de granos de metano sólido. Y vimos lo más icónico, una vasta planicie brillante con forma de corazón, que los científicos bautizaron como Tombaugh Regio, en honor a su descubridor, Clyde Tombaugh. Descubrimos que Plutón tiene actividad geológica. Su superficie se renueva. Tiene un océano subterráneo de agua líquida bajo una corteza de hielo, lo que lo convierte, teóricamente, en un lugar donde podría existir química prebiótica. Tiene 5 lunas que bailan un vals caótico a su alrededor. Su luna más grande, Caronte, es tan masiva en comparación con Plutón que en realidad no orbitan el uno alrededor del otro.
Ambos giran alrededor de un punto vacío en el espacio entre ellos. Es un sistema binario. La misión New Horizons nos enseñó que los planetas enanos pueden ser tan complejos o más que los planetas reales. La etiqueta que le damos desde la Tierra no cambia su majestuosidad. El hecho de que no limpie su órbita no hace que sus glaciares sean menos impresionantes, ni que su misterio sea menos profundo. Esta historia nos deja una lección filosófica importante sobre cómo nos relacionamos con el conocimiento. A menudo pensamos que la ciencia es un conjunto de hechos estáticos que aprendemos en la escuela y guardamos en un cajón. Pero la ciencia es un verbo, no un sustantivo. Es una acción, es el proceso continuo de refinar nuestro mapa de la realidad. Cuando cambiamos la definición de planeta, no cambiamos el universo. El universo sigue siendo exactamente igual que antes. Lo que cambiamos fue nuestra comprensión de él. Maduramos. Pasamos de una visión simplista de 9 objetos girando a una visión rica y matizada de un sistema solar con zonas distintas, los planetas rocosos interiores, los gigantes gaseosos exteriores y el vasto y misterioso dominio de los objetos transneptunianos, del cual Plutón es el embajador principal. Mike Brown, el hombre que descubrió a Eris y que a menudo se autodenomina el hombre que mató a Plutón, suele decir que la ciencia avanza cuando admitimos que estábamos equivocados. Aferrarse a Plutón como el 9º planeta hubiera sido aferrarse a un error nostálgico. Hoy, el sistema solar es un lugar mucho más interesante gracias a esa decisión. Sabemos que hay miles de Plutones ahí fuera esperando ser descubiertos. Mundos de hielo, mundos con anillos, mundos de formas extrañas. La frontera se ha ampliado. Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno o veas un modelo del sistema solar con solo 8 planetas, no sientas pena por Plutón. No está triste, ni solo, ni degradado. Está ahí afuera, en la oscuridad, con su corazón de nitrógeno, liderando a toda una nueva clase de mundos, guardando los secretos del origen de nuestro hogar. Sigue siendo, a su manera, el favorito de muchos, no por lo que nosotros decimos que es, sino por lo que realmente es. El universo no se preocupa de nuestras listas ni de nuestras definiciones, simplemente es. Y nuestra tarea, nuestra maravillosa tarea, es seguir observando, seguir aprendiendo y tener la valentía de reescribir los libros cuando la realidad nos supere. Gracias por acompañarme en este viaje hasta los límites de nuestro vecindario cósmico. Espero que esta reflexión te haya servido para ver el orden del universo con nuevos ojos. Si te ha gustado, recuerda que aquí siempre habrá un espacio para la curiosidad tranquila. Soy esa voz que te acompaña mientras aprendes, y esto ha sido Ciencia de Fondo. Hasta la próxima.